Bien, vamos a hablar un poquito de sepsis, pues ustedes deben entender que para comprender el concepto de shock séptico necesitamos comprender o entender el concepto de sepsis. Si ustedes lo recuerdan, ese contenido, esa unidad lo vimos en respuesta inflamatoria. Por eso que igual les sugiero acudir a esos contenidos, pero de todas formas vamos a ir paso a paso, de modo de que podamos integrar este concepto y con el objetivo de entender la fisiopatología. Porque una vez que nosotros comprendemos la fisiopatología, vamos a comprender la clínica del paciente. Y al comprender la clínica del paciente, evidentemente vamos a comprender el manejo que tenemos que ejecutar en este paciente. La idea no es memorizar el proceso, la idea es comprender, entender el proceso propiamente tal. Si yo entiendo integrando los aspectos fisiopatológicos, voy a comprender la clínica del paciente y si yo comprendo la clínica del paciente, voy a saber qué vamos a hacer con este paciente y cómo lo vamos a manejar. Vamos a empezar con la primera parte en cuanto al proceso infeccioso. Bueno, como ustedes saben, el proceso infeccioso puede ser generado por diversos agentes microbiológicos, principalmente bacterias, principalmente virus. Eh, Tenemos que hacer una distinción entre un proceso infeccioso local y un proceso infeccioso generalizado o un proceso infeccioso sistémico. Cuando nosotros hablamos de un proceso infeccioso local, sería, por ejemplo, una neumonía, sería, por ejemplo, una colitis, una celulitis, una sinusitis, una meningitis, por ejemplo, pero sería tal cual como lo dice su nombre, sería una infección localizada, que resulta, por lo tanto, en una respuesta inflamatoria localizada con los signos locales de inflamación que ustedes ya conocen. Entonces vamos a observar que esto se va a manifestar por un edema local, por un calor local, por un eritema o un rubor, ¿no es cierto? Y un dolor local. Esto está dado básicamente por la liberación de mediadores inflamatorios locales con una gran actividad inflamatoria citotóxica por parte de los neutrófilos y de los macrófagos que llegan a destruir estas bacterias, estos virus que ingresan a nuestro organismo. Lo que ocurre en la sepsis es que esas bacterias que están localizadas en un órgano, en un tejido, pasan al torrente sanguíneo, pasan a la circulación sistémica. Y en ese sentido nosotros hablamos de una respuesta inflamatoria sistémica. Esa endotoxina, ¿no es cierto? Esas bacterias que pasan al torrente sanguíneo generando esta respuesta inflamatoria sistémica. Y aquí algo ocurre muy interesante, porque como especie de retroalimentación positiva con la presencia de estas bacterias en el torrente sanguíneo, se van a sintetizar una serie de compuestos que también nosotros lo revisamos en respuesta inflamatoria. Por ejemplo, se va a activar el sistema de complemento, ¿no es cierto? El sistema de complemento que estaba diseñado para defendernos contra las bacterias fundamentalmente, ¿no es cierto? Ya sea opsonizando, ya sea prolongando la respuesta inflamatoria y a su vez van a formar también inmunocomplejos, es decir, va a llegar una respuesta humoral, anticuerpos, ¿no es cierto?, que van a localizar estas bacterias formando estos inmunocomplejos que van a ir circulando, ¿no es cierto?, por todo el torrente sanguíneo. También se van a liberar citocinas, recordemos alguna de ellas, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, sustancias protrombóticas que van a favorecer la coagulación en una sepsis. Los procesos iniciales son favorecer la coagulación, se forman trombos, se va a producir el óxido nítrico por parte de las células endoteliales, como lo dijimos anteriormente. Recordemos que el óxido nítrico tiene como rol importante de favorecer la vasodilatación, por eso que en un shock séptico hay mucha descarga, hay mucha liberación de óxido nítrico que favorece esta vasodilatación, lo cual disminuye la resistencia vascular sistémica, pero debido a la actividad también citotóxica celular, es decir, la actividad que realizan los macrófagos, los neutrófilos, fagocitando bacterias,
desechos, se van a liberar una gran cantidad también de reactivos, de compuestos reactivos de oxígeno, los famosos llamados EROS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por sepsis? En el fondo, la sepsis es la sumatoria de esta infección local asociado a una respuesta inflamatoria sistémica. En términos simples, nosotros hablamos de una respuesta séptica cuando tenemos una respuesta exagerada del organismo frente a esta presencia de bacterias, de endotoxinas que están circulando por la sangre. Como llaman los americanos, la sepsis es una disregulación del proceso inflamatorio. Es un estado de fuera de control, un override, como hablan los ingleses. Entonces, sepsis, en el fondo, es esta infección localizada, ¿no es cierto?, que nosotros la vamos a evidenciar por un cultivo. Por ejemplo, si tenemos una infección urinaria, un cultivo de orina. Si tenemos una infección de una úlcera de la piel, realizaríamos un cultivo de secreción. O si tenemos, por ejemplo, una neumonía o una pielonefritis, ¿no es cierto? Con el objeto de localizar la bacteria, realizaríamos un hemocultivo de sangre, ¿ya? ¿Verdad? Y acá tenemos los indicadores en que realmente el organismo está en esta fase de regulación, está en esta fase de respuesta frente a estas bacterias en el torrente sanguíneo. La fiebre de 38 grados Celsius, una taquicardia. Fíjense que acá los expertos mencionan ya en una CIRS, ¿no es cierto?, una taquicardia no sobre 100 latidos por minuto, sino de 90, con el objeto de iniciar rápidamente un tratamiento con antibiótico. La leucocitosis, ya expresado en la cantidad de glóbulos blancos que nosotros tenemos en la sangre, si lo recuerdan, más de 12.000 milímetros cúbicos de leucocitos por campo, ¿no es cierto? O bien una leucopenia, ¿ya? Recuerden que la leucopenia es muy frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, en los pacientes con enfermedades crónicas o en los pacientes séniles. Por lo tanto, una respuesta inflamatoria sistémica se puede dar tanto como leucocitosis o como leucopenia. Y asociado también a una frecuencia respiratoria mayor a 20, una taquipnea. Es decir, si nosotros analizamos un indicador o indicadores de respuesta inflamatoria sistémica, tiene que ver con una alteración en el sistema cardiovascular, manifestado por taquicardia, una alteración en la respuesta, en la función ventilatoria, en la función respiratoria, manifestado por una taquipnea, la presencia de la fiebre y la respuesta inmunológica frente a esta bacteria. Es importante recordar que la sepsis, dentro de todas sus causas, la principal causa es la neumonía. La neumonía es la primera causa de sepsis en el mundo. Después vienen las perforaciones de intestinos, ¿no es cierto? Y en último lugar, si no me equivoco, están las infecciones urinarias, especialmente relacionadas con la pielonefritis. Bien, ¿por qué es importante entender la respuesta inflamatoria sistémica? Como ya lo hemos mencionado, esta respuesta inflamatoria sistémica se van a liberar todos estos mediadores que van a dar la clínica del paciente. Esto van a generar la clínica del paciente. Entonces, vamos a tener fiebre, ¿no es cierto? Recuerden que esta se produce básicamente señalando al termostato elevar la temperatura, elevar el set point mediante las interleucinas 6, la prostaglandina también, que va a ser el agente directo que va a generar esta elevación del termostato del set point. También vamos a observar en esta respuesta inflamatoria sistémica una neutrofilia, ¿no es cierto? Es decir, una cantidad de neutrófilos sobre un 70%. Lo que conocemos también ocurre una fase aguda de síntesis de proteína, donde se va a elevar la proteína C reactiva, que es un indicador de infección, se va a elevar el fibrinógeno, y con eso se van a apilar. Acuérdense que el fibrinógeno tenía como un pegamento, ¿no es cierto?, lo que apilaba a los glóbulos rojos y con eso desencadenaba una velocidad de eritrosedimentación mayor, se eleva el VHS.
Pero fíjense algo muy especial acá. La única proteína que disminuye es la albúmina. Y en ese sentido y en ese contexto, la albúmina va a favorecer el edema, el escape de porción de este volumen plasmático al tercer espacio, fuera de los vasos sanguíneos. La vasodilatación que está dado por el óxido nítrico, como lo hemos mencionado, por lo tanto, en un shock séptico, en una sepsis, vamos a tener una disminución de la respuesta vascular sistémica. El daño endotelial que está dado básicamente por esta actividad citotóxica celular dado por los neutrófilos, los macrófagos, que van a producir también y van a favorecer la extravasación del líquido plasmático, por lo tanto vamos a tener una volemia. Y ese daño endotelial también se va a entender en el sentido que se va a activar la cascada de la coagulación, se van a incrementar el factor tisular que va a iniciar la cascada de la coagulación, va a ir favoreciendo lo que es la trombosis. Pero a lo largo del desarrollo, digamos, de este shock séptico, se va a ir produciendo un consumo de estos factores, se van a acabar las plaquetas, se van a terminar los factores de coagulación, dando como al final del desarrollo de esta enfermedad, al borde, digamos, de la muerte del paciente, hemorragias. Entonces, comprendiendo esto, integrando en esto, vamos a tener la clínica del paciente. Lo que hemos hecho hasta acá ha sido una constelación, ¿no es cierto?, de eventos que dan cuenta de que este paciente va a estar muy alterada su hemodinamia, va a estar hemodinámicamente inestable, ¿no es cierto? Es un paciente que va a estar taquicárdico porque también aquí hay una respuesta eh, como una respuesta de liberación de catecolaminas, ¿no es cierto? Se activa el sistema nervioso simpático, se va a favorecer la taquicardia, el paciente va a estar hipotenso, ya lo hemos dicho, dado básicamente por el óxido nítrico, y en ese sentido este paciente ya no tiene perfusión, ¿ya? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, si el paciente presenta hipotensión, no hay transporte de sangre, no hay oxígeno en los tejidos y como tal se va a producir, ¿no es cierto?, la hipoxia de los tejidos recurriendo a la respiración anaeróbica, donde se va a liberar el principal indicador de pronóstico de una sepsis, el lactato. El lactato, más que indicador diagnóstico, es un indicador de pronóstico. Es decir, mientras más lactato, más posibilidades de riesgo de que este paciente pueda morir. Evidentemente, si hay lactato, también me servirá como diagnóstico para determinar que el paciente está en un shock de tipo séptico o cualquier tipo de shock. Vamos a tener un paciente con fiebre, vamos a tener un paciente con un llene capilar muy aumentado, es decir, si yo le aprieto el dedo al paciente, se va a poner pálido y al soltarlo va a demorar más de 2 segundos en cobrar el color normal. En los pacientes sépticos, en shock séptico y en cualquier tipo de shock, esa palidez va a permanecer incluso más de 2 segundos, incluso hasta 5 segundos, 10 segundos. Eso está hablando de que existe una importante alteración de la perfusión de los tejidos. Vamos a tener un paciente pálido, ¿no es cierto? Vamos a tener un paciente que va a estar taquipneico y evidentemente va a estar taquipneico porque como necesita una perfusión del oxígeno, no está llegando oxígeno a los tejidos, el pulmón va a requerir de un mayor desarrollo de su actividad en frecuencia. Y en ese sentido los tejidos sufren desencadenando lo que es la respiración anaeróbica, que va a dar como resultado la síntesis de este lactato que ya hemos conversado. Entonces, tenemos un paciente que tiene una volemia baja, tenemos un paciente que tiene una respuesta vascular sistémica muy disminuida, tenemos un paciente que va a estar taquicárdico y el resultado de la disminución de la respuesta vascular sistémica más la disminución de la volemia me va a conducir a un paciente hipotenso, a una ausencia del flujo del movimiento de sangre, de la dinámico movimiento, del movimiento de la sangre del paciente que va a traer como consecuencia lo que hemos señalado.